Bien, continuamos entonces con sistema circulatorio. El día de hoy vamos a ver todo lo que son los vasos sanguíneos, la estructura de los vasos sanguíneos y también vamos a ver el corazón, cómo se produce el latido cardíaco, cuál es la estructura del corazón, qué hormonas regulan este proceso. Así que hoy día vamos a continuar con esta unidad. Lo primero que vamos a ver son los vasos sanguíneos que existen. Ustedes imagínense, como para que les sea un poco más claro, que el corazón es una bomba que bombea un líquido que es sangre, y esa sangre recorre cañerías. Esas cañerías son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Esas son las cañerías que recorre la sangre. Siempre hace un recorrido determinado. ¿Qué quiere decir? La sangre siempre sale del corazón por medio de arterias. Esas arterias se vuelven más finas y se convierten en arteriolas y toman contacto con capilares. Los capilares toman contacto con vénulas, finalmente con venas, y las venas traen sangre al corazón. Quiere decir que en conclusión podemos decir que las arterias llevan sangre del corazón al cuerpo y las venas traen sangre del cuerpo al corazón. Entonces, vamos a empezar primero a ver la estructura que tienen los vasos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Todos los vasos sanguíneos son iguales? No. Es decir, por ejemplo, existen tres capas que se llaman túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, donde la túnica íntima está formado por endotelio, que para el que no se acuerda, el endotelio es epitelio plano simple, una lámina basal debajo y un tejido conectivo laxo por debajo. Eso es una capa de una pared. La capa que sigue, que es la túnica media, tiene músculo liso, acuérdense que el músculo liso es involuntario, elastina, fibras reticulares y proteoglucano. Y la túnica más externa, que es la túnica adventicia, tiene fibroblastos, colágeno tipo 1 y fibras elásticas. Ahora, ¿todos los vasos en su pared tienen las tres capas? No. ¿En todos los vasos tiene el mismo espesor? No. Depende del vaso en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, los capilares, que son los que tienen la pared más finita de todos, no tienen ni túnica media ni túnica adventicia. Las venas y las arterias tienen las tres capas, pero no son iguales. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre estos vasos, como para que uno vea que, si bien pueden parecer que cumplen la misma función o que son iguales, la pared de esos vasos no es igual. Entonces, la arteria se le dice que es vaso de resistencia. ¿Por qué? Porque soporta grandes presiones. Imagínense que son los que llevan la sangre desde el corazón al cuerpo, por lo tanto, o a los pulmones. Por lo tanto, estas arterias, perdón, tienen que tener una pared lo suficientemente gruesa para poder soportar esas presiones, porque imagínense que si no, se rompería. Entonces, la arteria más grande es la arteria aorta, mide 2,5 centímetros de diámetro, y las arterias tienen las tres capas, túnica íntima, media y adventicia, pero especialmente la túnica media, que es la que tiene el músculo liso, es la más gruesa con respecto a las venas. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque justamente tienen que soportar presiones muy grandes. Entonces, por lo tanto, esta arteria, para poder soportar presiones altas,
tiene que justamente tener su pared gruesa. Sobre todo, la capa de la pared que tiene gruesa es la túnica media, que es donde está el músculo liso. Las arterias llevan sangre desde el corazón a los órganos, transportan sangre que se llama oxigenada. ¿Qué quiere decir esto? Es sangre que tiene mucho contenido de oxígeno y poco contenido de dióxido de carbono, excepto las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, que son las que salen del corazón hacia los pulmones, transportan sangre carboxigenada. ¿Qué quiere decir? Sangre que tiene mucho contenido de dióxido y poco contenido de oxígeno. Las venas, por el contrario, miren, acá hay una arteria. Fíjense, la túnica externa o adventicia, la túnica media y la túnica interna. Acá tenemos una vena, túnica externa, túnica media, túnica interna. Fíjense que esta túnica media es más gruesa que esta, porque las arterias tienen la túnica media, que es donde está el músculo liso, mucho más grueso que en las venas. Entonces, las venas también tienen las tres capas, pero se les llama vasos de capacitancia. Y son vasos que tienen válvulas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen válvulas que permiten el retorno de la sangre al corazón. Las venas más grandes son las venas cavas y la vena tiene tres capas como la arteria, miren acá, pero las capas son más finas. Tiene túnica media, túnica interna, túnica adventicia, pero las capas son más finas que en las arterias. Las venas hacen el recorrido contrario, traen sangre desde los órganos al corazón. Todas las venas transportan sangre carboxigenada, es decir, sangre que tiene mucho contenido de dióxido y poco de oxígeno, excepto las venas pulmonares, que son las que vienen de los pulmones. Las venas pulmonares traen sangre oxigenada, son la excepción de las venas. Después tenemos los capilares. Los capilares tienen la pared sumamente finita. Literalmente, la pared de un capilar está formada por una sola capa de endotelio. Eso quiere decir que solamente tienen esta capa de acá, nada más. No tienen tejido conectivo laxo, no tienen lámina basal, no tienen túnica media, no tienen túnica adventicia. Solamente tienen una sola capa de endotelio. Eso tiene un fin, que es que por medio de los capilares es por donde se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces piensen que la pared del capilar tiene que ser lo suficientemente finita para que los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, puedan difundir. Entonces, esto que tienen acá son las válvulas que les conté de las venas. Fíjense que yo les dije que las venas, a diferencia de las arterias, tienen válvulas. Entonces, miren, esta es una vena, estos son los músculos, y estas son las válvulas. ¿Qué quiere decir esto? La válvula, mejor dicho, la sangre sube, la válvula se cierra. Sube otro poco más, se vuelve a cerrar. Es decir, son como compuertas que evitan que la sangre vuelva hacia atrás. Porque miren, vamos a la lógica. La gravedad
hace que las cosas tiendan a ir hacia abajo. Entonces, ustedes piensen en una vena que tiene que traer sangre desde los pies al corazón. Iría en contra de la gravedad. Entonces, ¿cómo hace una vena para ir en contra de la gravedad? ¿Cómo hace para que la sangre ascienda? Bueno, lo hace de dos maneras. Una, los músculos contraen las venas, las aprietan. Cuando aprietan las venas, la sangre sube. Es como que la propulsaran. Y cuando sube, no retrocede porque las válvulas se cierran. Entonces la sangre asciende. Cuando una persona tiene varices, generalmente se da porque estas válvulas fallan. Entonces, por ejemplo, las válvulas no se cierran o no se abren correctamente, queda la sangre estancada, diríamos, y entonces se produce la varice. Entonces, la sangre puede retornar al corazón por dos cosas. Una, porque los músculos contraen las venas y es como que la van propulsando. Y dos, porque las válvulas, que son estas, evitan que la sangre vuelva hacia atrás. La sangre sube, la válvula se cierra. Sube otro poco más, se cierran estas. Y así sucesivamente. ¿Se ha entendido? Bien. Como les decía, la pared del capilar tiene que ser lo suficientemente fina para que pueda producirse la difusión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen que la sangre, por ejemplo, oxigenada, sale del corazón, va al cuerpo y lleva oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Y cómo hace el oxígeno para salir desde dentro del capilar hacia una célula en particular? Difunde. Ustedes ya vieron lo que era la difusión. La difusión es el mecanismo por el cual es un tipo de transporte, ustedes lo vieron, que era un transporte de tipo pasivo, donde las sustancias como los gases, las sustancias pequeñas, las sustancias sin carga, podían atravesar una membrana. Entonces, cuando la sangre oxigenada va al cuerpo, en esos capilares donde se lleva la sangre oxigenada, difunde el oxígeno hacia las células del cuerpo, atraviesa la pared del capilar y difunde. Por eso es que la pared del capilar tiene que ser lo más finita, lo más pequeña posible. Oxígeno o dióxido de carbono nunca podrían difundir por la pared de una vena o por la pared de una arteria, porque esas paredes son sumamente gruesas. Entonces, claramente necesito que el lugar por donde van a difundir los gases y los nutrientes sea algo sumamente fino. Por eso la difusión se da en los capilares y no en la arteria o en la vena. Porque imagínense que con el espesor que tiene la pared de una arteria o de una vena, jamás el oxígeno o un nutriente podría atravesarla. De hecho, la difusión se produce a distancias de hasta 1 milímetro. Es lo máximo de distancia que puede producirse la difusión. Los capilares están ubicados a una distancia de 130 micrómetros de las células, o sea que está a una distancia muchísimo más pequeña. Por lo tanto, por eso es posible que se produzca la difusión en los capilares. Miren, les cuento una cosa. Esto que ven acá, imagínense que es un capilar sanguíneo, ¿sí? Lleva sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presión, me imagino que alguna vez la habrán escuchado nombrar, ya lo vamos a ver enseguida, la presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de
los vasos sanguíneos. Es decir, cuando el corazón bombea sangre y esa sangre recorre las arterias, las venas, ejerce una presión sobre la pared de esos vasos. Esa presión, que es esta presión que les dice acá, es una presión que a medida que nos alejamos del corazón, cada vez va disminuyendo más. Pero, por otro lado, yo les conté que existían, lo vimos la semana pasada, en la sangre, puntualmente en el plasma, proteínas como el fibrinógeno, las albúminas y las globulinas. ¿Y qué les dije yo? Que las albúminas generaban una presión que se llama presión oncótica. ¿Qué significa esto? Miren, esto que tienen acá es un capilar. Cuando la sangre atraviesa y ejerce presión sobre la pared del capilar, esa presión genera la salida de líquido de la sangre hacia lo que lo rodea, que es el intersticio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Existe la presión oncótica, que es esta presión generada por las albúminas del plasma sanguíneo, que hacen que ese líquido que salió hacia el intersticio vuelva a ingresar. La presión oncótica siempre tiene el mismo valor, 25 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué pasa? En el primer tramo del capilar, la presión sanguínea supera a la oncótica, entonces el líquido tiende a salir del capilar hacia el intersticio. Pero a medida que me empiezo a alejar, la presión sanguínea empieza a disminuir. Entonces la presión oncótica resulta que supera a la presión sanguínea y entonces el líquido vuelve a reingresar. Cuando a nosotros se nos acumula líquido en el intersticio, decimos que está edemado, que tiene un edema, esa acumulación de líquido en el intersticio. ¿Alguna vez han visto algo edemado? ¿Nunca han visto una persona grande que dice que retiene líquido y tiene los pies o las piernas hinchadas? ¿Nunca lo han visto? Bueno, eso es un edema. Cuando las personas grandes, por ejemplo, tienen los tobillos o los pies, también, por ejemplo, pasa en las embarazadas, cuando tienen los tobillos, los pies, las piernas hinchados, es porque en el intersticio se ha acumulado líquido. Ese líquido es lo que se le llama edema y por eso aparece como el pie o la pierna hinchada. Vamos entonces a pasar a nuestro corazón, la bomba. El corazón está formado por distinta cantidad de cámaras dependiendo del animal en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un corazón dividido en 4 cámaras, pero no pasa lo mismo con otros animales. Ustedes solamente concéntrense en este caso en el corazón nuestro, es decir, en este corazón que tenemos acá. Nuestro corazón, el de las aves y el de los mamíferos, tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, por lo cual, al tener 2 aurículas y 2 ventrículos, nunca la sangre oxigenada se mezcla con la sangre carboxigenada. Es decir, que en el corazón humano, la parte derecha, que es la parte carboxigenada, no se mezcla la sangre con la parte izquierda, que es la parte oxigenada. El corazón es un órgano hueco que pesa aproximadamente de 200 a 400 gramos y como ya dijimos,
su función es bombear sangre. Obviamente, ese corazón va a latir, cuando nosotros decimos que late es que está bombeando, y aproximadamente produce 7.500 litros de sangre. Bombea 7.500 litros de sangre. El corazón se ubica en lo que llamamos el mediastino medio. Está cubierto por una membrana serosa que se llama pericardio. Ese pericardio que rodea el corazón es una membrana que tiene dos capas, una parte externa y una parte interna. La parte externa es fibrosa y la parte interna se le llama serosa y a su vez secreta un líquido que se llama líquido pericárdico. Repito, este pericardio es una membrana que rodea al corazón. No es la pared del corazón todavía, es una membrana que lo rodea. Miren, esperen un minuto, se me trabó el Meet. Ahí está. Miren, esto que tienen acá es, esto es como si hiciéramos un corte al corazón. ¿Qué quiere decir? El pericardio es la membrana que lo está rodeando. Ese pericardio tiene una capa fibrosa, que es esta que ven acá, tienen el pericardio seroso, que tiene dos capas. Una capa parietal, que es esa finita que ven acá, en el medio una cavidad llena de líquido y después una capa más que se llama capa visceral del pericardio seroso. Todo eso es el pericardio, esta membrana que rodea a mi corazón. Ese líquido que hay acá, que se llama líquido pericárdico, es un líquido que reduce la fricción, porque el corazón late para que se reduzca la fricción, entonces tiene esa envoltura que es el pericardio. Entonces, es una membrana que rodea el corazón. Tiene una capa serosa y una capa fibrosa, y a su vez, esas dos capas están rodeando a mi corazón. Ahora, ¿qué capas tiene la pared de mi corazón? Mi corazón tiene tres capas. El endocardio, la capa más interna, el miocardio, la capa media, y el epicardio, la capa más externa. Estas son las tres capas del corazón, de la pared del corazón. Entonces, miren, endocardio es endotelio y tejido conectivo, fibras elásticas y colágeno, tiene vasos sanguíneos y es toda esta parte que ustedes ven acá. Esta parte de acá que está como violetita, celestita. Esta es la pared más interna del corazón, la que está en contacto con la sangre. A continuación le sigue la capa media, que es el miocardio, es el verdadero músculo cardíaco. Está formado por capilares sanguíneos y linfáticos, tiene tejido conectivo y obviamente está formado por músculo cardíaco. Es todo esto que ustedes ven acá. Este es el verdadero músculo cardíaco. Y la capa más externa es el epicardio, que en realidad forma parte del pericardio. Es decir, la capa más interna del pericardio, que es esta blanquita que ven acá, forma parte del epicardio del corazón. Entonces, esas son las tres capas de la pared de mi corazón. ¿Cómo es la estructura? Acá parece bastante complicado, pero no es tan complicado. Miren, esta es la parte derecha de nuestro corazón, esta es la parte carboxigenada, por eso se la ve azul, porque en biología, por convención, para distinguir la sangre oxigenada de la carboxigenada, se la coloca azul a la carboxigenada
y roja a la oxigenada, pero no porque sea azul. Es decir, no es que la sangre tiene color azul, sino que como tiene más proporción de dióxido de carbono, entonces para distinguirla de la oxigenada, se le da como un color distinto. Entonces, esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. A su vez, tenemos del ventrículo derecho, sale esta arteria que ustedes ven acá, que es la arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo sale esta arteria que ustedes ven acá, que es la famosa arteria aorta. O sea que esto es una arteria y esto es otra arteria, ¿sí? ¿Cómo está formado mi corazón? El corazón tiene 4 cavidades. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Fíjense que este tabique hace que la sangre oxigenada no se mezcle con la carboxigenada. Tengo 2 aurículas, 2 ventrículos. Pero lo que hace que la sangre pase de un lado a otro es, o son mejor dicho, las válvulas. El corazón tiene válvulas. Tiene 4 válvulas distintas. Están las aurículo-ventriculares, que son las que separan las aurículas de los ventrículos, y las válvulas sigmoideas o semilunares, que me separan los ventrículos de las arterias. Entonces, miren, este es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho. Esto que ven acá es una de las válvulas aurículo-ventriculares, puntualmente la válvula tricúspide. Esto es la aurícula izquierda, esto es el ventrículo izquierdo. Esto que ven acá es otra válvula, que también es una válvula auriculoventricular, que se llama bicúspide o mitral. Entonces, estas válvulas se abren y se cierran por diferencias de presión. Entonces eso hace que la sangre pase de la aurícula al ventrículo o de la aurícula al ventrículo. Pero tenemos otro par de válvulas más, que son las sigmoideas o semilunares, que son esta que ven acá y esta que ven acá, que comunican los ventrículos con las arterias. Entonces, del ventrículo derecho se comunica con la arteria pulmonar por una válvula que se llama válvula pulmonar, que es esta que tienen acá. Y el ventrículo izquierdo se comunica con la arteria aorta por una válvula que tienen acá, que se llama válvula aórtica. Entonces, eso es lo que hace que la sangre salga del ventrículo y pase a las arterias. También por diferencia de presión. Cuando yo, por ejemplo, contraigo las aurículas, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Se abren estas válvulas y pasan a los ventrículos. Cuando contraigo los ventrículos, la sangre pasa de los ventrículos a las arterias. Entonces se abren estas válvulas y la sangre pasa hacia las arterias. Entonces tengo 4 válvulas cardíacas, 2 me comunican aurículas con ventrículos, 2 ventrículos con arterias, y me interesa que se vea claramente que la parte izquierda del corazón es la oxigenada, que es la que envía sangre a la arteria aorta para que la distribuya por el cuerpo, y la parte derecha es la carboxigenada, que envía sangre a la arteria pulmonar, que es la que la lleva hacia los pulmones. Entonces recuerden, no es que sea azul, es que para distinguirlo de la sangre oxigenada, pues en biología se le da la coloración azul. ¿Alguna duda hasta acá?
¿Algo que no se haya entendido? ¿Vamos bien? Bien, vamos entonces a hablar sobre el latido cardíaco, es decir, cómo late el corazón, porque nosotros siempre decimos, bueno, el corazón late, bueno, ¿cómo late el corazón? El corazón late porque nosotros tenemos un conjunto de células especializadas en el corazón que se encargan del latido. Entonces, esas células que se encuentran en el corazón se encuentran en una estructura de la aurícula derecha que se llama nodo sinoauricular, que es esta estructura que tenemos acá. Acá existe un grupo de células que son células especializadas que se les denominan marcapasos. ¿Por qué? Porque son células que se autoexcitan. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente necesitan un medio con oxígeno para sobrevivir. Es decir, yo puedo sacar al corazón del cuerpo humano, colocarlo en un medio con oxígeno y el corazón va a seguir latiendo. Porque son células que se llaman autoexcitables. No necesitan la excitación de nada, porque se excitan solas. Esas células, ese grupo de células, se encuentra en el nodo sinoauricular, en la aurícula derecha del corazón. Ahí comienza el latido cardíaco. Estas células se excitan, esa estimulación, ese impulso viaja por las dos aurículas y llega al nodo aurículo-ventricular que se encuentra en la aurícula derecha. En realidad se encuentra entre los tabiques de las dos aurículas. Cuando llega ahí, el impulso se enlentece porque las fibras son de menor diámetro. Entonces, ese impulso después viaja por el haz de His hacia los ventrículos y por las fibras de Purkinje hacia las paredes del corazón. ¿Qué logro con esto cuando acá el impulso llega y se enlentece? Que nunca se contraiga todo el corazón a la vez. Es decir, que se contraigan primero las aurículas y después se contraigan los ventrículos. Es decir, que el corazón no late todo a la vez. Se contraen las aurículas, eso se llama sístole auricular, y después se contraen los ventrículos y eso se llama sístole ventricular. Y cuando el corazón se relaja, se llama diástole. Entonces, repito, el corazón no va a estar todo en sístole. Cuando las aurículas estén en sístole, que es la contracción, los ventrículos no van a estar en sístole. Entonces se van a contraer las aurículas y cuando se terminen de contraer las aurículas, se van a contraer los ventrículos. A la contracción se le llama sístole auricular, sístole ventricular. Esto lo que nos explica es cómo se produce el latido cardíaco. ¿Alguna duda? Bien, el ciclo cardíaco hace referencia al número de latidos que hacemos en un minuto. A eso hace referencia el ciclo cardíaco. Cuando nosotros hablamos de un ciclo cardíaco, vamos a incluir 3 etapas. Cuando yo digo, chicos, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es el número de latidos que hacemos o el número de ciclos por minuto. Un ciclo involucra una sístole auricular, que sería la contracción de las aurículas, una sístole ventricular, que sería la contracción de los ventrículos, y la diástole, que es la relajación. Estas 3 etapas
componen un ciclo cardíaco. Entonces, nosotros aproximadamente, una persona adulta en reposo, joven, hace 70 a 75 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca. Cuando yo le digo el número de latidos por minuto, es la frecuencia cardíaca. O sea que cada ciclo en esta persona va a durar 0,8 segundos. ¿Cómo se hace ese cálculo? Miren, ustedes decimos que una persona en reposo, joven, sana, cuando está en reposo, tiene una frecuencia cardíaca de 70 a 75 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona hace 70 a 75 ciclos en un minuto. Entonces, ¿cuánto dura un ciclo de esa persona? 0,8 segundos. Ese ciclo involucra una sístole auricular, una sístole ventricular y la diástole. O sea que, por ejemplo, en una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 70 a 75, hace 75 veces esto en un minuto. Porque como les dije, un ciclo es una sístole auricular más una sístole ventricular más una diástole. Todo esto es un solo ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es la sístole auricular? Se contraen las aurículas y la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Es decir, se contraen las aurículas y la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. ¿Cuándo finaliza la sístole auricular? Cuando se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. Es decir, miren, se contraen estas dos aurículas, la sangre pasa a los ventrículos, para eso se abrieron estas válvulas. Cuando la sangre toda pasó a los ventrículos, estas válvulas se cierran. Entonces, por ejemplo, en un ciclo de 0,8 segundos, no todos los ciclos valen lo mismo, pero en un ciclo de 0,8 segundos, la sístole auricular demora 0,1 segundos en producirse. La sístole ventricular es cuando se contraen los ventrículos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ahora se van a contraer los ventrículos, entonces se van a abrir estas dos válvulas y la sangre va a pasar de los ventrículos a las arterias. ¿Cuándo va a finalizar la sístole ventricular? Cuando estas dos válvulas se cierren. Aproximadamente en un ciclo de 0,8 segundos, la sístole ventricular dura 0,3. Y la diástole es la relajación del corazón completo y es cuando llega sangre al corazón. Eso demora aproximadamente en un ciclo de 0,8 segundos la mitad del tiempo, es decir, 0,4. Entonces, repito, el ciclo cardíaco es esto más esto más esto. Todo esto forman un solo ciclo cardíaco. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia cardíaca, es la cantidad de ciclos que hacemos en un minuto. Por ejemplo, acá hacemos 75 ciclos en un minuto. Entonces podemos averiguar cuánto tiempo dura un solo ciclo. ¿Y a qué me refiero con un ciclo? Esto, más esto, más esto. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, contéstenme, por favor. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? Porque tenemos que seguir avanzando. Y para lo que necesitamos después, necesitamos lo que vieron antes. Bien, buenísimo. Bien, seguimos entonces. A ver, vamos con lo que sigue.
Acá, ahí les comparto. Espérenme que... Ahí estamos. Acá está. Bien, ahí lo estamos viendo. Bien, continuamos entonces con el sistema circulatorio. Nosotros vamos a hablar ahora del gasto cardíaco. Recién estuvimos viendo la frecuencia cardíaca, dijimos que las frecuencias cardíacas la medíamos en número de latidos por minuto, es decir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ahí les mostraban en una persona normal en reposo, era 70-75 latidos por minuto. Entonces, podemos calcular lo que se llama el gasto cardíaco. Si ustedes tuvieran que definir qué es el gasto cardíaco, lo tendríamos que definir como el volumen de sangre que expulsa cada minuto el ventrículo izquierdo sobre la arteria aorta o el ventrículo derecho sobre la arteria pulmonar. Entonces, eso se puede calcular con una fórmula matemática, que es el gasto cardíaco, es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, cuyo volumen sistólico es 0,07 litros por latido, su gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Quiere decir que ese gasto cardíaco es el volumen de sangre que va a expulsar su ventrículo izquierdo sobre la arteria o su ventrículo derecho sobre la otra arteria, es decir, el izquierdo sobre la aorta y el derecho sobre la arteria pulmonar. Entonces, lo podemos calcular como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si ustedes tienen la frecuencia cardíaca y tienen el volumen sistólico, tranquilamente lo podrían calcular, ¿sí? No suelen tomarles mucho estos cálculos, si por ahí les preguntan qué es el gasto cardíaco o, por ejemplo, qué significa o cómo se puede calcular, pero no se los hacen calcular. Entonces, bueno, por eso es que por ahí no se los hacen calcular, pero sí tienen que saber la definición y cómo se calcula. Este gasto cardíaco lo podemos modificar de distintas maneras. Por ejemplo, lo podemos modificar gracias al sistema nervioso. ¿Por qué? Ustedes ya vieron esto. El sistema nervioso parasimpático liberaba acetilcolina y disminuía la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático, cuando se activaba, liberaba noradrenalina y me aumentaba la frecuencia cardíaca. Quiere decir que esto es muy simple. Si esto disminuye, esto va a disminuir. Si esto aumenta, esto va a aumentar. Por ejemplo, cuando la glándula suprarrenal, ustedes también lo vieron, libera adrenalina, la adrenalina también aumenta la frecuencia cardíaca. O sea que si me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el gasto cardíaco. Todo aquello que aumente la frecuencia cardíaca va a aumentar el gasto cardíaco. Pero también puede que ocurra que el gasto cardíaco se modifique porque aumenta el volumen, perdón, aumenta el volumen sistólico. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más sangre llegue al corazón, aumenta la contracción del corazón y por lo tanto el volumen sistólico aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ley que se llama ley de Frank-Starling que dice que cuando aumenta el retorno venoso, que les cuento, el retorno venoso es el volumen de sangre que llega al corazón, que vuelve al corazón. Acuérdense que yo les conté que las venas traen, ya lo vamos a ver cuáles, traen sangre al corazón. Entonces, cuanto más sangre
retorne al corazón, eso se llama retorno venoso. Cuanto más sangre retorne, el corazón se extiende más, hace más fuerza y entonces aumenta el volumen sistólico, es decir, aumenta esto. Entonces, al aumentar esto, también va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, en ese caso, cambia el gasto cardíaco, no porque cambie la frecuencia, sino porque cambia el volumen sistólico. Entonces, aumente este o aumente este, esto va a aumentar. Entonces, son todos factores que pueden aumentar el gasto cardíaco. Hay factores nerviosos, hay factores endocrinos y también está esto del retorno venoso. Es más, por ejemplo, un atleta preparado, un deportista de alto rendimiento, puede aumentar su gasto cardíaco a 20 litros por minuto. Es decir, de 5 litros por minuto, que es lo normal en una persona en reposo, lo puede aumentar a 20 litros por minuto. ¿Por qué? Porque aumenta su retorno venoso. Entonces, lo que hace es, al aumentar su retorno venoso, aumenta el volumen sistólico y de esa manera puede bombear más sangre. Bien, miren, esto que tienen acá es como una explicación de algunas de los efectos que causa el aumento del retorno venoso o la disminución. Fíjense, antes de poder ver esto, a mí me gustaría que viéramos un poquito las sustancias que puede secretar el corazón. El corazón puede secretar en forma autócrina, en forma parácrina y en forma endocrina. ¿Qué quiere decir esto? El corazón, por más que no es una glándula, por eso no lo vimos en endocrino, lo vimos como otros tejidos, el corazón puede secretar distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, secreta sustancias que las secreta el corazón y ejercen efecto en el mismo corazón, otras que las produce el corazón y ejerce efecto en sus células vecinas, eso se llama parácrino, y otras que el corazón las produce, las vuelca en el torrente sanguíneo y de esa manera ejercen efecto en otros órganos. Entonces, vamos a hablar de 3 sustancias importantes que secreta el corazón. La angiotensina 2, que ya la vieron, el óxido nítrico y el factor natriurético auricular. Esta la vimos en endocrino. Vimos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vimos que la angiotensina 2 podía venir de la activación de el angiotensinógeno en angiotensina 1 y después de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Acá estamos viendo la angiotensina 2 directamente producida por los miocitos del corazón, que son las células del corazón. ¿Qué función tiene la angiotensina 2? Es vasoconstrictora. La angiotensina 2, en este caso, es un péptido vasoconstrictor. Entonces, esta angiotensina 2, al ser justamente vasoconstrictora, al contraerme los vasos sanguíneos, me va a aumentar la presión sanguínea. Por otro lado, tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico es producido también por el corazón y ese óxido nítrico es todo lo contrario, es un vasodilatador y ejerce un efecto en las células vecinas, es decir, en función parácrina, o sobre las mismas células y ejerce una función autócrina. Pero es todo lo contrario a la angiotensina, este es un vasodilatador, es decir, relaja los vasos sanguíneos. Y por último, tenemos el FAN,
o factor natriurético auricular que lo producen las aurículas del corazón. Este es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el FAN me estimula la secreción de sodio, eso se llama natriuresis por orina, la pérdida de agua por orina, eso se llama diuresis, y me aumenta la producción de orina. Eso quiere decir que si yo orino más y pierdo más agua y más sodio por orina, entonces eso me genera una disminución en el retorno venoso, es decir, en la sangre que llega al corazón, y una disminución en la presión arterial y una disminución en el gasto cardíaco. Este FAN quiere decir que cuando se libere va a disminuir la presión arterial. ¿Por qué? Porque me estimula que yo orine más y pierda más agua y más sodio por orina. Entonces, de esa manera voy a disminuir la presión arterial. Ese es el FAN o factor natriurético auricular. Entonces, las tres cosas las secreta el corazón. Miren, ahora sí podemos ver esto. Cuando se produce, esperen, cuando se produce un aumento del retorno venoso, es decir, que vuelve más sangre al corazón, se distienden las paredes del corazón y entonces nuestro corazón produce FAN o factor natriurético auricular. También, al elongarse las fibras del corazón, aumenta la fuerza de contracción y aumenta el volumen de eyección del corazón. ¿Qué va a pasar cuando libere más FAN? ¿Qué les dije yo? Me aumenta la producción de orina, orino más, pierdo más sodio por orina, es decir, me aumenta la natriuresis, y por lo tanto me disminuye el volumen de sangre. Entonces, claramente, si el volumen de sangre disminuye, el retorno venoso también disminuye. Por lo tanto, esto va a hacer que mi presión arterial disminuya. Entonces, el FAN es una de las hormonas que hace que la presión arterial disminuya. ¿Cómo? Estimulando la producción de orina y la eliminación de sodio por orina. Eso se llama natriuresis y diuresis. Vamos con el circuito vascular. Esto probablemente lo hayan visto hasta en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estuvimos viendo recién el corazón. Estuvimos viendo aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta. Bueno, nosotros tenemos dos circuitos. Un circuito que es el menor, que es el que va al pulmón, y un circuito que es el mayor, que es el que va al cuerpo. Entonces, ¿cómo es que se produce ese circuito? Miren, empecemos por el circuito menor o pulmonar, que es toda la parte celeste. Acuérdense que la parte azul es la sangre carboxigenada, sangre que tiene más contenido de dióxido que de oxígeno. Sale del ventrículo derecho. Acuérdense que dijimos que acá tengo una válvula que se llama la válvula pulmonar. Sale, va a la arteria pulmonar y por la arteria pulmonar va al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. En ese pulmón se produce la hematosis. ¿Qué quiere decir? Se cede dióxido de carbono y se toma oxígeno. Entonces, desde ese momento, la sangre pasa a ser oxigenada. Esa sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral
o bicúspide hasta el ventrículo izquierdo. O sea que la sangre salió carboxigenada y cuando vuelve, vuelve oxigenada. Ese es el circuito menor o pulmonar. El circuito mayor o sistémico sale al revés. Salgo del ventrículo izquierdo, es decir, que es sangre oxigenada, por la arteria aorta. Acuérdense que acá hay una válvula que se llama válvula aórtica. Salgo por la arteria aorta y ahí, como es sangre oxigenada, parte va al propio corazón, parte va al hígado, a los intestinos, a las piernas, a los brazos, a todo el cuerpo, a distribuir sangre oxigenada a la cabeza, a todo el cuerpo. ¿Qué ocurre? En cada uno de los órganos de nuestro cuerpo se cede oxígeno y se toma dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre que ahora es carboxigenada retorna por las venas cavas superior o inferior a la aurícula izquierda del corazón. Pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y se terminó el circuito mayor o sistémico. Quiere decir que este circuito fue al revés. Salí con sangre oxigenada a todo el cuerpo e incluso al mismo corazón, y cuando retorna, retorna a la parte derecha, o sea que retorna carboxigenada. La vena cava superior nos trae sangre que viene del propio corazón y de todos los órganos que están por encima del corazón, y la vena cava inferior nos trae toda la sangre carboxigenada que viene de los órganos y de todas las estructuras que están por debajo del corazón. Entonces esa sangre entra por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y termina el circuito mayor o sistémico. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de los circuitos? ¿No? Bien. Existe lo que se llama un sistema porta, que el sistema porta se define como, en realidad en nuestro sistema circulatorio existen varios sistemas portas, en donde la definición de sistema porta es que la sangre fluye a través de dos lechos capilares distintos conectados por venas o por arterias, antes de que retorne al corazón. A ustedes, por ejemplo, les dan el ejemplo del sistema porta hepático y del porta hipofisiario. Hay muchos más sistemas porta, ¿sí? De hecho, los sistemas porta, fíjense, nosotros qué dijimos, que siempre la sangre salía por arterias, pasaba por arteriolas, capilares, vénulas, venas y por venas retornaba. Bueno, en los sistemas porta, como les dije yo, es un sistema, un lecho capilar que se encuentra entre dos, a ver, para que quede más claro. En el sistema porta, la sangre va a fluir entre dos lechos capilares distintos que están conectados por venas o por arterias. ¿Por qué? Porque el sistema porta puede ser porta venoso o porta arterial. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá está el lecho capilar. Va a ser vena, vénula, capilar, vénula, vena, o si es un sistema porta arterial, la sangre va a ser arteria, arteriola, capilar, arteriola, arteria. Entonces fíjense que hay una modificación del sistema y no es como el sistema inicial que nosotros vimos, que era arteria, arteriola, capilar, vénula, vena y volvía al corazón. Dentro de los sistemas porta, ustedes tienen el porta hipofisiario y el porta hepático. Ustedes no lo ven en tanto detalle, pero como para que más o menos, por ejemplo, el porta renal ustedes no lo ven,
Pero tanto el porte hipofisiario como el porte hepático son sistemas portavenosos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué va a, em, o en qué consiste esos sistemas porta? El sistema porta hepático consiste en lo siguiente. La sangre llega al hígado, miren, este es el hígado, por una arteria hepática y por la vena porta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá tenemos la arteria hepática, es una rama de la arteria aorta trayéndole sangre oxigenada, y por otro lado tenemos una vena porta que lleva sangre, miren, que lleva sangre desoxigenada de todo el aparato digestivo, el vaso, el páncreas y la vesícula biliar hacia el hígado. O sea, toda la sangre desoxigenada de los órganos digestivos van por esta vena porta hacia el hígado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cómo sería el recorrido de esta sangre? Miren, tenemos arteriolas del tracto digestivo, ¿sí? Las arteriolas del tracto digestivo se ramifican en capilares y por la vena porta llevan sangre al hígado. La vena porta, por una vena hepática, sale hacia la vena cava inferior, que es la que la lleva a la aurícula derecha del corazón. Quiere decir que nos están mostrando el recorrido, cómo la sangre que viene del tubo digestivo pasa por el hígado y del hígado recién entra en lo que vendría a ser la vena cava inferior, perdón, que es la que la lleva hasta la aurícula derecha. Repito, recoge la sangre carboxigenada de arteriolas del tracto digestivo, vaso, páncreas, vesícula, etc. Esa sangre carboxigenada toma contacto con la vena porta lo lleva a los sinusoides hepáticos, de ahí la sangre pasa a la vena hepática y la vena hepática vuelca la sangre en la vena cava inferior que la lleva a la aurícula derecha. Eso es un sistema porte hepático. ¿Qué pasa con el sistema porte hipofisiario? En el sistema porte hipofisiario se da entre el hipotálamo y la hipófisis. Puntualmente también es un sistema porta de tipo venoso, ¿sí? Acá esto explica por qué hay una conexión entre el hipotálamo y la adenohipófisis, ¿sí? Directamente el hipotálamo vuelca las hormonas que produce, que se llamaban factores liberadores, en la adenohipófisis. Entonces, ¿cómo es ese recorrido? Miren, ese recorrido es el siguiente. Este es el hipotálamo, lo vimos en endocrino. Esta es la adenohipófisis. Entonces, ¿cómo es el recorrido? La arteria hipofisiaria superior, que es esta, se ramifica en capilares, esos capilares se unen con venas hipofisiarias, esas venas hipofisiarias se vuelven a unir con capilares y esas venas, esos capilares, perdón, se unen con la vena yugular interna que la vuelca en la vena cava superior. O sea, también va a llegar a esta aurícula derecha, pero por acá, por la vena cava superior. Entonces, esta sangre es sangre carboxigenada, pero lo que nos están mostrando acá es cómo se produce la liberación de factores liberadores que salen del hipotálamo, llegan hasta la adenohipófisis y estimulan que la adenohipófisis secrete sus hormonas.
que es un poco lo que estuvieron viendo ustedes en endocrino. Esto es un sistema porta de tipo venoso entre el hipotálamo y la adenohipófisis. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Todo se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, les cuento, nos queda un pedacito de teoría que no vamos a alcanzar a verla hoy, que la vamos a ver mañana. Quizás mañana también alcancemos a hacer el TP, porque mañana tenemos 1 hora y media de clases, así que quizás mañana también alcancemos a hacer el TP. Así que traten, por favor, de leer para mañana la unidad, si pueden, porque es una unidad que se suele preguntar bastante, entonces no nos queda mucho, nos queda la parte de presión y nos queda el sistema linfático, o sea que no es muy largo lo que queda, de hecho si se fijan en su cuadernillo se van a dar cuenta que no queda nada, entonces lo más probable es que mañana terminemos con la teoría y alcancemos a hacer el TP también. Así que les pido porfa que traten para mañana de leer la unidad, así igual que el TP lo pueden hacer con el cuadernillo abierto, pero por ahí cuando lo hacen habiendo leído el cuadernillo es más fácil de realizarlo, ¿sí? Entonces mañana terminamos con circulatorio y yo creo que también vamos a alcanzar a hacer el trabajo práctico. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chau, chau.